Dado f de x igual a cantidad 3x cuadrado, 6x más 5 levantado al 3, queremos encontrar f' de x, la función derivada y f' de 2. Así que lo más importante a reconocer aquí es que f de x es una función compuesta, y por lo tanto, para encontrar el derivado, debemos aplicar la regla de cadena. Así que antes de encontrar este derivado, revisemos la regla de cadena. La regla de cadena se utiliza para encontrar el derivado de una función compuesta, donde tenemos y igual f de g de x con u igual a la función interna g de x. Entonces la regla de cadena puede expresarse varias maneras. Aquí hay tres de las maneras más comunes. Para encontrar el derivado de una función compuesta necesitamos encontrar el derivado de la función exterior, y luego multiplicar por el derivado de la función interna. Mirando estas notas, d y du, f' de g de x, y f' de u representan el derivado de la función externa, y dux, g' of x, y u' representan el derivado de la función interna. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena a la regla de potencia básica, obtenemos lo que a menudo se llama la regla de potencia central, o la regla de potencia general. De nuevo, si queremos encontrar el derivado de u a la n con respecto a x, donde u es la función interna, es igual a nx o a la potencia de n, un x u', donde otra vez, este sería el derivado de la función exterior, y esto sería el derivado de la función interna. Volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso es identificar la función interna, que en este caso sería la función cuadrática 3x cuadrados, 6x más 5. Así que vamos a dejar u igual 3x cuadrados, 6x más 5. También encuentre u' ahora. U', o dux, sería 6x, 6. Vamos adelante y escriba nuestra función en términos de u, f de x igual u al tercer. Así que aplicaremos la regla de potencia extendida. F' de x es igual a 3 por u cuadrado x u'. Bien, ya tenemos u y u', así que ahora realizaremos estas sustituciones. F' de x es igual a 3 por la cantidad 3x cuadrados, 6x más 5 cuadrado x u', que es 6x, 6. Otra vez, después de un momento que probablemente vayas de, funciona esta función derivada. Pero pienso cuando aprendo primero la regla de cadena, escribirla en términos de u puede ser muy útil, donde estos factores representan el derivado de la función exterior, y esto representa el derivado de la función interna. Pero podemos simplificar esto además. Podemos factorar un 6 de 6x, 6. Para tener f' de x es igual a 3 por 6. Dejándonos con un factor de x, 1. Y todavía tenemos 3x cuadrados, 6x más 5 cuadrados. Tenemos f' de x es igual a 18 por la cantidad x, 1. X la cantidad 3x cuadrados. 6x más 5 cuadrados. Así que esta es la primera parte de nuestro problema, la función derivada. Ahora para encontrar f' de 2, sustituiremos 2 por x. F' of 2 nos daría la pendiente de la línea tangente en x igual 2. También nos dará la tasa de cambio instantáneo de la función en x igual 2. Para tener 18 por 2, 1 por 3 por 2 cuadrados. 6 por 2 más 5 cuadrados. Tenemos 18 por 1 por 12 igual 0 más 5 cuadrados. Y eso será 18 por 25 o 450. So f' de 2 igual 450. Compruebe la línea tangente en x igual 2 para ver si se parece como que tiene una pendiente de 450. De nuevo, encontramos que f' de 2 igual 450. Aviso cuando x igual 2 hexalitros. Punto de la función sería 2.125. Encontraremos la coordinación y al subir 2 a la función original aquí. Y aviso que la pendiente de la línea tangente en ese punto es muy inclinada. Va hacia arriba de izquierda a derecha. Y porque f' de 2 igual 450,
La pendiente de esta línea es 450. Espero que hayas encontrado esto útil.